Entonces, primeramente, en las sociedades primitivas se dice que existía el trueque. Sin embargo, como muy bien lo explica en el video que les va a compartir Diana en los comentarios, no es exactamente que hubiera un trueque de intercambio. Por ejemplo, alguien quiere cambiar, alguien tiene leche y necesita carne, entonces cambia su leche por carne, por decir algo. En las sociedades primitivas funcionaba el trueque, sí, en algunas, no en todas, no era lo generalizado porque, piensen ustedes, si alguien tenía pues leche, pensemos pues no leche de la de ahora, sino leche que se arruinaba en el momento, eran productos perecederos, pues no se podían intercambiar en el momento. Entonces lo que sucedía era que existía como una lista donde se iba anotando las cuentas, ¿no? Entonces aquí empieza ya a jugar un papel importante la contabilidad. Si usted es contador va a entender muy bien esto. Lo que sucedía normalmente era que no se podía intercambiar leche y carne en el momento porque se descomponían o no todo el tiempo podía haber leche disponible y no todo el tiempo podía haber carne disponible o frutos o vegetales, etcétera, dependían de las cosechas. Por lo tanto, los intercambios se hacían simplemente anotando en algún lugar o llevando las cuentas de alguna manera primitiva, por supuesto, en los primeros años de la humanidad, llevando eso de una manera contabilizada, ¿no? Un libro de cuentas. De esa manera se podía saber quién le debía a quién y cuánto le debía. Estaba explicando entonces cómo se hacían estas cuentas y cómo se garantizaba que hubiera un control exacto de estas anotaciones, que no hubieran diferencias entre los diferentes registros contables, porque al final eso lo que existía era una contabilidad anotada en un libro de cuentas, cada quien por su lado, y por supuesto si eso no coincidía, venían los conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía? Surge la necesidad entonces de poder llevar esas cuentas exactas sin tener el problema de que alguien anotara más en su libro de cuentas o de que alguien anotara menos o se anotara una libra de carne más, un litro de leche más o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, a alguien se le ocurrió usar un método de conteo y para eso surgieron pues en nuestros países culturas mayas, ¿verdad? Que tenemos culturas pipiles en nuestro país, en nuestro caso, se dice que se usaba mucho el cacao. Pudieran ser cualquier cosa, pudieran ser conchas, pudieran ser piedras, etcétera. Al final, pues, se terminaban usando metales raros, ¿no? Como bronce, plata, oro, etcétera. Y de esa manera, ¿qué sucedía? Que cuando alguien necesitaba algo, ya no iba a hacer una anotación, sino que simplemente iba, y eso es bien importante, iba a intercambiar una pieza de ese metal precioso, ¿no? Que generalmente era oro, podía ser plata, podía ser bronce. Y por eso se le ponía un valor al producto que se está intercambiando. En este caso, si era una libra de carne, pues tiene un precio y ese precio está representado en el medio de intercambio, que generalmente pues en un inicio se hacía con oro o metales preciosos de cualquier tipo o cualquier otra cosa que pudiera servir para este fin. De esa manera, piensen ustedes, si alguien intercambiaba una pieza de oro, pues luego tenía ese metálico, tenía esa moneda para luego poder intercambiar nuevamente por lo que él necesitara. Porque no era práctico estar intercambiando los distintos productos, como carne por leche, frutos por vegetales, verduras por frutos, etcétera, etcétera. Entonces no era sencillo hacerlo de esta forma y por eso surge la necesidad del dinero y siempre detrás la contabilidad, haciendo anotaciones. Ustedes pueden, entonces, lo importante era que existía pues una moneda de intercambio, existía un medio de intercambio y eso era lo que se estaba llevando, se estaba intercambiando entre los diferentes actores económicos y esa moneda tenía que cumplir algo o unas características básicas para que esto funcionara. Primero, tenía que ser algo que todos querían, como el oro, por supuesto. Dos, tenía que ser fácil de transportar, es decir, no podía yo ir a comprar, si iba a comprar, póngale usted una vaca o una oveja, tenía que ser la manera de poder transportar el valor de esa oveja, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, tenía que ser a través de un metálico que fuera sencillo de transportar. Tenía que ser divisible o fraccionario, que mantenga su valor en el tiempo. Esto era la característica más importante. Por ejemplo, los metales preciosos tenían esa característica, ¿no? Que no perdían su valor, se conservaba, su estructura se conservaba en el tiempo. A diferencia pues, de otros medios de intercambio, como los comestibles, ¿no? Que se podían arruinar, etcétera. Entonces, este punto 4, que es el último que está aquí,
es lo que hace y lo que da origen a todo este tema del Bitcoin. ¿Y por qué hemos dado esta explicación un poco larga acerca de cómo funciona el dinero? Porque muchos estarán preguntando, bueno, ¿por qué todo esto está explicando todo eso que no tiene nada que ver? Bueno, es porque de este punto 4 que estamos hablando, surge la necesidad de crear un medio distribuido y diferente para conservar el valor del dinero. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero, nace entonces la necesidad del dinero fiduciario. Vean ustedes, ¿se acuerdan de ese personaje? Hay una película de eso. Ahí le puse un enlace y ahí se las comparte a los amigos. Una película muy buena. El dinero y la contabilidad ya existían en tiempos bíblicos. De hecho, esto en el libro de Génesis aparece, ¿no?, este personaje José, ¿no?, en el cual pues él fue encomendado por el faraón para que pudiera recolectar todo el grano, y al final pues a través de un sueño, etcétera, ahí les comparto un enlace para que ustedes lo vean, él logra que el faraón llegue a ser de todos los reyes de aquel entonces el más rico de todos, porque supo anticiparse las consecuencias, pero lo que él llevaba era una contabilidad, o sea que podemos decir que José era un muy buen contador. Ese es un tip que le dejo ahí. Vea la serie, por favor, porque es muy buena. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando surgen los reyes, surgen los monarcas, entonces existe la necesidad de un tercero. Diferentes actores económicos tenían que intercambiar medios, tenían que intercambiar artículos, bienes, productos, etcétera, pero ya no lo hacían directamente, sino que necesitaban hacerlo a través de un intermediario, como se ve muy bien en la historia de José, que está en el Génesis, ¿no? Que todos tenían que ir, porque primeramente el faraón acapara el grano, y luego el faraón tiene que vender el grano y a cambio recibía oro. Entonces ya surge la necesidad de un actor central. ¿Y cómo se le llama a ese actor central? Pues en términos modernos es el señor banquero, ¿no? Ahora, cuando usted necesita poder intercambiar bienes y productos, necesita un dinero, y ese dinero usted tiene que ir al banco, intercambiarlo en un primer momento, intercambiar sus monedas de oro por dinero fiduciario o dinero en billete, que esto podría pensarse como un cheque, ¿no? En un primer inicio, pues, así, cuando usted ya fuera a comprar una libra de carne, un litro de leche, lo que iba a necesitar era un billete para poder hacer esa transacción. Y por supuesto, siempre detrás con las transacciones económicas, anotándolas en registros contables. Por eso es que se lleva la contabilidad. Y al final usted va a ver por qué estoy hablando de todo esto. Bien, entonces ya no era necesario pues hacerlo a través de un medio de intercambio con las características que vimos en una diapositiva atrás, que era dentro de ellas que fuera divisible, que fuera fraccionaria, que fuera fácil de transportar, que fuera algo que todos querían, que fuera también algo que conservara su valor, sino que ya era un simple billetito, un simple papel con el cual se hacían los intercambios económicos para poder recibir bienes y servicios. Entonces, ese papelito, ¿qué sucede? En un primer inicio, pues, hay muchos bancos emitiendo su propio papel moneda. Luego, pues, surge el Banco Central, ¿no? Los estados ven la necesidad de mejor crear un banco central que tenga esa potestad de poder emitir el dinero solo ellos. Y ese es el dinero que se usa. Y al existir un banco central, por supuesto, nace el gobierno, y luego detrás del gobierno hay un político. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un político y el gobierno está detrás de la emisión del dinero? Que de repente pues empieza a emitir más dinero de lo que se necesita, o más bien más dinero para cubrir necesidades, y eso es más deuda, y por lo tanto la moneda real, la moneda dura, que es en este caso aquí está representado con oro, se va depreciando o va perdiendo su valor. Entonces, y esto nos lleva a una pregunta. Hay muchos videos de esto en internet. Cuando uno lo ve por primera vez, uno se hace serios cuestionamientos acerca del dinero, que es algo cotidiano, es algo que usamos todos los días, es algo que los contadores trabajamos con él porque estamos todo el tiempo haciendo anotaciones, registrando partidas, registrando cargos y abonos en las cuentas, pero no nos ponemos a pensar de qué se trata todo esto. Y lo que sucede es que al final el dinero lo que es deuda que usted contrae o
que usted es acreedor de ese dinero o de esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Uno se puede llegar a hacer la pregunta, ¿por qué confiamos en el dinero? La respuesta es sencilla. Bueno, lo primero es porque este Banco Central está respaldado por un gobierno y ese gobierno es un ente central en el cual todos confiamos o más bien todos estamos de acuerdo en que ese sea el ente central que nos gobierna o que pone las reglas y todos estamos dispuestos a cumplirlas. Por lo menos la mayoría, ¿no? El que no quiera cumplirlas, pues va a la cárcel. Pero es un consenso general que se da para poder usar ese dinero. Y aquí es donde entra ya el tema del Bitcoin, porque ciertas personas a raíz de la crisis en el 2008 se pusieron a pensar cómo podían hacer para evitar la necesidad de que el dinero estuviera centralizado, que estuviera emitido solo por un gobierno, solo por un banco central, y que estuviera a merced de lo que un político quisiera hacer, porque eso es lo que pasa finalmente, ¿no? O sea, un político se puede poner a imprimir dinero para cubrir necesidades del Estado o cubrir alguna propaganda política que le pueda hacer acreedora, que pueda ser reelecto. Bien, ¿para qué se hace entonces todo esto? Para no depender de estos señores que son el señor banquero central, el señor gobierno y el señor político, porque mientras sigamos usando dinero fiduciario o dinero fiat, o como le quiera llamar, o dólar, o papel moneda, etcétera, siempre ese dinero va a estar respaldado o va a estar dependiendo de lo que estos tres actores tengan a bien hacer. Y en el caso de El Salvador, como estamos dolarizados, es todavía peor porque ni siquiera es un salvadoreño el que toma las decisiones, sino que es una persona que está a miles de kilómetros en otro país, que está viendo sus intereses para su nación y no para la nuestra. Y esa es una de las consecuencias de estar dolarizados. ¿Cuál es la respuesta que ha dado el gobierno de nuestro país a eso? Pues la bitcoinización de la economía. De eso hay una ley Bitcoin que ya está vigente y que va a entrar en acción el 7 de septiembre, si no mal recuerdo. Estamos aproximadamente unos 2 meses, un poco más de 2 meses para que eso se dé y pues estamos todos a la expectativa todavía cómo va a funcionar. No tenemos muy claro, a excepción de la poca información que el gobierno ha dado de cómo esto va a funcionar. Ya nosotros hicimos un webinar de eso en la Lightning Network, que usted puede ir a consultar para tener una mejor idea de la aplicación que se mostró y cómo funciona todo este tema de la Lightning Network. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo del Bitcoin? No depender de estos señores, sino tener una economía distribuida. ¿Y eso qué es? Es el blockchain. El blockchain, en términos técnicos, no lo voy a explicar aquí. Voy a hacer otro webinar para poder dar más detalles, pero lo que sí es que usted debe saber es que este blockchain es un registro contable. Por eso es que yo estoy hablando aquí de este tema. Si no fuera un tema que tiene que ver con contabilidad, yo no lo tocaría, pero tiene que ver mucho con contabilidad y tiene consecuencias para la profesión contable que deberían ser de interés para todos los contadores. Por lo que voy a decir al final. Primero, ¿qué es esto blockchain? Bueno, está basado en criptografía. Criptografía quiere decir que los datos, a pesar de que son públicos, a pesar de que eso es distribuido, a pesar de que eso lo puede consultar cualquier persona, los registros o las anotaciones contables de dinero o de cualquier otra cosa, porque se pueden hacer, puede servir para un montón de cosas, no solo para dinero, se hacen criptográficamente, es decir, que solo pueden ser desencriptados por el que tiene la clave. Y esa clave es el dinero en realidad. Entonces eso es sumamente revolucionario en cuanto a la forma en que siempre ha funcionado el dinero, porque ahora ya no es un metálico, ya no es un papel, ya no son conchas, ya no son cacao, sino que es una clave, es un conjunto de números y letras que uno conoce lo que es el dinero en sí. Entonces eso lo vamos a explicar un poco más detallado, pero básicamente con eso lo dejo en este webinar. Y lo otro, segundo punto, es que debe de ser distribuido. ¿Qué quiere decir distribuido? Cuando hablamos de que sea distribuido, permítame un momento. Ahí está. Ok, estamos hablando de que no va a ser centralizado o descentralizado.
Piense usted en piense usted en su empresa. Cuando usted tiene una empresa y tiene sucursales, y esos sucursales necesitan tener, por ejemplo, un inventario, necesitan tener un control del inventario, lo normal es que eso esté centralizado, esté en un servidor central donde está toda la información, y por lo tanto ahí se llevan las cuentas. Si estamos hablando de algo descentralizado, quiere decir que pueden existir en varios servidores. Pero si estamos hablando de algo distribuido, que es lo que conforma la blockchain, la forma en la que está compuesta, estamos hablando de que todos los nodos o todos los actores que tienen acceso a esa información contienen una copia de la base de datos completa. Y eso lo vamos a explicar un poco más en la segunda parte de este webinar, pero quédese usted con la idea de que ese libro mayor de contabilidad, ese libro de cuentas, esa contabilidad que contiene todas las transacciones que han habido desde el inicio del Bitcoin hasta la fecha, están distribuidas, están en los llamados nodos, es decir, que tienen cada quien una copia de su libro de contabilidad. Y esto ya es revolucionario si estamos hablando en términos contables. Piense usted le daría su contabilidad a otra persona para que la vea. Por eso es que es revolucionario, ¿no? No lo hacemos. Ahorita las contabilidades son privadas, las contabilidades del gobierno o de entidades públicas pueden en algunos casos ser públicos, pero no siempre, porque lo vemos nosotros en nuestro país, ahora que todo se declara que no es de, no recuerdo exactamente la palabra, pero que no es de orden público, es decir, que no se puede revisar las cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, mientras que con esto del Bitcoin, con este blockchain, la contabilidad es distribuida, o sea, está en todas partes y cualquiera la puede consultar. Y el tercer término, bien importante, consensuado. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todos los nodos o todos los que están involucrados en esta red de blockchain están de acuerdo en cómo va a funcionar esta red. Y ahí está el poder, porque si estos nodos no estuvieran de acuerdo en algún momento, esas transacciones no se registran en el Bitcoin, en la blockchain, perdón. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, ya lo dijimos, la obligación del contador para conocer estos temas es definitivamente tiene que saberlo, ¿no? ¿Cómo va a ser un auditor para llevar a cabo una auditoría de las criptomonedas que tiene una empresa si no entiende esos temas? ¿O cómo va a ser el contador para contabilizarlo? Si bien esto se va a hacer en moneda dólar, porque así dice la ley, que usted debe hacer la contabilización en dólar, sin embargo, ¿qué sucede? Que debemos de entender a profundidad, no a profundidad, por lo menos los fundamentos, lo que está detrás de este tema del Bitcoin, para poder hacer mejores dictámenes, para poder nosotros tener una mejor noción de cómo se hacen las cosas. Lo otro es la desinstitucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Con el Bitcoin, y esto es un tema extenso, y con esta blockchain sobre todo, se están trabajando una manera, por ejemplo, de tener contratos descentralizados. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, que yo pudiera en algún momento tener mi registro de mi casa, mi escritura de mi casa en un registro de blockchain. ¿Y cómo es esto posible? Porque a través de los tres conceptos que vimos anteriormente, que sea criptográfico, que sea distribuido y que sea consensuado, se va a poder llevar a cabo esa confianza en ese registro. Entonces, vemos nosotros que ya instituciones como Hacienda, el gobierno, el CNR, registro de la propiedad, etcétera, entonces tienen que replantearse su papel dentro de la sociedad, porque a esto vamos. Sea que en El Salvador no funcione o funcione este tema de la bitcoinización, pues a esto vamos, porque esto es lo que al final de cuentas está buscando la humanidad. Y para profesión contable, saben ustedes que una de las profesiones que está más amenazada a futuro es la profesión contable, es decir, está más propensa a desaparecer. Si usted no sabe eso, vaya y busque los estudios de Gartner, de esta consultora, y ahí están todas las profesiones que están propensas a desaparecer, y entre esas aparece la profesión contable. Esto lo digo no para asustarlo, pero sí para que usted se motive a aprender sobre este tema.
¿Cómo podría desaparecer la profesión contable con estos temas del Bitcoin? Bueno, en primer lugar, porque todas las transacciones son automáticas. Ahí no va a haber nadie contabilizando, no va a haber un contador detrás de eso haciendo partidas, ¿no? Las partidas son automáticas. Y la confianza en los registros, si estamos hablando de auditoría, normalmente, ¿qué hace un auditor? Sino dar fe de las cifras que está dictaminando. Entonces, esa confianza que nosotros depositamos en este momento en ese auditor, que a su vez está autorizado por otra institución, como puede ser el Consejo Superior de la Contabilidad Pública, entonces de contadores públicos, y luego ese está respaldado en el gobierno y también tiene un registro en el Ministerio de Hacienda. Toda esa cadena de confianza que nos da a nosotros, que hace que la firma de un auditor valga por lo que vale, ¿no? Se desmorona con estos temas.